Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor le bendiga a todos, a cada uno. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por estar aquí en esta noche. Venimos delante de ti, nos postramos ante tu santo trono, Señor, porque sabemos que estamos en el lugar correcto. Y por eso venimos, Señor, a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu santo nombre. Nombre bendito, nombre sobre todo nombre. Padre, en este momento que vamos a ver una porción de tu palabra, te pido que nos ilumine. Edifícanos, Señor. Mantén, Padre, tu palabra siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, y que todo nuestro andar sea conforme a tus enseñanzas, que nuestra vida muestren, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tú, Padre Santo, solo tú, el propósito de nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Por favor, pueden sentarse. Esta noche vamos a hablar de una mujer que aparece en la Biblia, pero es muy conocida porque es una mujer amoral, una mujer que se crió en una cultura pagana, en una cultura perversa, una mujer que es mentirosa, que es traicionera. Y como si fuera poco, esta mujer también ejercía la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución. Sin embargo, esta mujer, cuyo nombre es Rahab, a pesar de todos estos calificativos negativos, esta mujer aparece elogiada en las Sagradas Escrituras, por lo cual he titulado el mensaje de esta noche, Rahab, una mujer digna de imitar. Y dada esta breve introducción, y dada el oficio al cual ella se dedicaba, y dado que era una mujer que no tenía honestidad, y dado el título del mensaje, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué de bueno tiene esta mujer para ser imitado? Y para entrar en el contexto del mensaje de esta noche, vamos a buscar el pasaje que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2. Josué capítulo 2. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanas y hermanos y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salieres fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán, pero les dijo que sus descendientes la empezarían a poseer tan pronto ellos fueran eliminados todos los amorreos que se encontraban en esa tierra debido a la perversidad de esa gente. Sabemos que luego Moisés guía al pueblo de Israel a través del desierto con el propósito de conquistar a esa tierra. Pero a raíz de la muerte de Moisés, Dios, manteniendo la promesa que le había hecho a Abraham, le da un encargo solemne a Josué, el hijo de Nun, para que la poseyera. Y esto así porque las promesas de Dios nunca quedan en el aire. La instrucción que Dios le dio a Josué es tan clara, tan específica, tan detallada, que le indica claramente cuál es el límite, la extensión del terreno que van a ocupar. Dice el capítulo 1 de este libro de Josué que esa porción de tierra iba desde el desierto de Neguev, que estaba en el sur, hasta el Líbano, que estaba en el norte, y desde el mar Mediterráneo, que estaba en el occidente, hasta el río Éufrates, que estaba en el oriente. Y el pasaje de esta noche nos empieza diciendo que los israelitas estaban en un lugar llamado Sitín. Ese lugar estaba ubicado al comienzo de la tierra de Canaán y estaba a 11 kilómetros del río Jordán, casi frente a Jericó. Y desde ese lugar, los israelitas están siendo comandados por Josué. Sin embargo, antes de poseer la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham, era necesario que se tomara Jericó. Y Jericó era una ciudad fuertemente amurallada, una ciudad que no se sabía exactamente qué es lo que había detrás de ella. Jericó estaba colocada en una excelente ubicación estratégica, y esa derrota que ellos le podrían dar a esos amorreos sería
de suma importancia militar para el pueblo de Israel, porque le iba a dar ese lugar un apoyo decisivo para poner toda la tierra, para poner pie en toda la tierra prometida. Jericó era una ciudad grande, una ciudad con mucho movimiento. Sus visitantes eran de toda clase, venían e iban a ese lugar todo el tiempo, y esas características lo hacían un lugar ideal para que cualquier persona que la fuera a visitar pasara desapercibido. La estrategia militar manda que primero se haga un reconocimiento del territorio que se quiere atacar. Y con esto, a fin de conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de los enemigos. Por lo tanto, vemos que Josué envía 2 espías para que obtengan todo tipo de información con el fin de recabar y diseñar la mejor estrategia de ataque, y que esa estrategia, esa misión, fuera un éxito total y tuviese el menor número de bajas posible. Los habitantes de esa ciudad pertenecían al reino amorreo. El pueblo amorreo se caracterizaba por ser un pueblo depravado, pagano, violento. Los pecados que esa gente habían cometido ante Dios lo ofendía tanto que es el mismo Dios que le ordena al pueblo de Israel que lo eliminaran, que lo borrasen de la faz de la tierra. La ira de Dios se había desatado para ese pueblo, y todas las personas, absolutamente todas, debían ser eliminadas. Un pueblo que había colmado la paciencia de Dios. Un pueblo que debido a sus transgresiones Dios había dictaminado su desaparición. Su tiempo ya le había llegado. Hoy en día vivimos un tiempo de la gracia, y por su misericordia, por la misericordia de Dios, Él ha sido paciente con la humanidad para estos tiempos. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos, nos enseña que la paciencia de Dios se agota. Se agota para una persona en particular, y cantidad de ejemplos encontramos en las Escrituras. Pero también se agota para un pueblo completo. Y esa paciencia de Dios se había agotado. Esta nación había ofendido tanto a Dios que ya debía ser eliminada completamente. Vemos que la primera persona con que se encuentran esos espías es precisamente con una mujer. Una mujer que encima de todo es además una ramera. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Como ya hemos dicho, todos estos habitantes estaban condenados a morir. Y como tal, Rahab no era una excepción. Ella, al igual que todos los demás habitantes, era tan pagana, era tan perverso, estaba tan contaminada, y por lo tanto también debía de ser eliminada. Y al igual que cualquier otra mujer que se dedica a esa forma de vida tan denigrante, lo único que le interesa es las cosas materiales. Lo único que le interesa es el vivir ahora, el tener riqueza, posesiones, porque en esta vida lo que importa es tener lo que el mundo nos ofrece. El dinero, el placer, bebamos y comamos, y no importa lo que suceda mañana. Y bajo esa forma de vida, todos deberían de recibir su justa recompensa por cada uno de sus pecados. Qué ironía. Rahab, una ramera. Y sin embargo, esa es la persona que Dios pone en el camino de esos espías. Y sorprendentemente podemos decir que ese tipo de contacto con esa persona sería lo que marca el inicio de la caída de Jericó. No puedo negar que en ciertas ocasiones yo he sido una persona con prejuicio. Porque viendo personas que evidentemente están viviendo una vida de pecado, que tienen vicios, que tienen comportamientos pecaminosos, y en mi prejuicio yo he pensado que hablarle de Dios a esa gente sería
una enorme y una verdadera pérdida de tiempo, porque esas personas en ningún momento se van a sentir interesadas, se van a sentir atraídas a escuchar, a conocer acerca de la palabra de Dios. No se van a sentir interesadas ni siquiera a ver lo que dice el mensaje de salvación. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que quién soy yo para saber de qué persona Dios va a tener compasión. ¿Quién soy yo para saber qué persona conforme a su propósito va a ser salva? Con el tiempo he aprendido aquellas palabras de Jehová cuando dice: y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. El tiempo me ha enseñado que muchas veces esas personas que se consideran normales, que se consideran rectas, que no cometen errores, muchas veces están más lejos de Dios que cualquier otra persona. Porque esas personas se sienten buenas, esas personas no se equivocan, esas personas no tienen de qué arrepentirse, porque esas personas ya tienen el cielo ganado. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 9:12 nos dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sin embargo, aquellas personas que saben que están atrapadas, aquellas personas que se han equivocado, aquellas personas que están esclavizadas por algún tipo de vicio, muchas veces son más receptivas, necesitan de la gracia divina, saben que necesitan de Dios que los saque del lugar donde ellos se encuentran. Son innumerables los ejemplos de hombres y mujeres que Dios lo ha sacado del lodo y que posteriormente esas personas se han convertido en grandes mensajeros de la palabra de Dios, personas que con sus vidas glorificaron el nombre de Dios y con sus testimonios han traído decenas de personas a los pies de Cristo. Y hoy en día muchas personas se sienten como Rahab, atrapada a un estilo de vida que les roba su dignidad, que les roba su alegría, que les roba su paz. Y en el fondo de su ser esas personas sienten que no valen nada. Personas que tienen que recurrir a los remedios que este mundo le da. Y eso lo único que hace es empeorar su condición, porque no hay una persona que le muestre el camino de la redención. La historia de esta mujer, como veremos más adelante, es un consuelo. Es una esperanza para aquellas personas que creen que Dios no le toma en cuenta, cuando lo cierto es que Dios sí está pendiente de cada uno de sus criaturas. Seamos de Él o no seamos de Él, porque Dios no hace acepción de personas. Ninguno de los seres humanos pasa desapercibido delante de Dios. Y no importa dónde nosotros nos encontremos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, Dios está ahí. Como decía el apóstol Pablo a los atenienses, aquellos hombres que estaban adorando dioses falsos, estaban adorando dioses visibles, hechos de mano de hombre, y les decía, como nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 17, que a pesar de esa idolatría, él le decía que Dios no estaba muy lejos de cada uno de nosotros, porque a pesar de que ellos estaban equivocados, aún así, Dios derramaba grandes y ricas bendiciones sobre cada uno de ellos, para que lo busquen, para que se acerquen a Él. Aunque nosotros caminemos en la dirección equivocada, no podemos hacer que Dios se aleje de nosotros. No importa cuánto corramos, no importa cuánto nos alejemos, Él está ahí, Él está presente. Nuestro Señor Jesucristo no quiere hombres que se consideren justos, no quieren hombres que se consideren sanos, no quiere hombre que se consideren rectos. Dios quiere aquel que sabe que es pecador, que necesita de la misericordia de Dios, que no puede salvarse a sí mismo, que necesita del amor y perdón de Dios para tener una nueva vida. Y para esas personas, Dios está ahí. Dios está presente, listo para darle esperanza, listo para darle una nueva vida a todas aquellas personas que confían en Él. Y por eso, a pesar del estilo de vida que llevaba esta mujer, Dios conocía su corazón y por eso les envía a unos espías.
Llegan a la casa de esa mujer. Por los servicios que se ofrecen en ese tipo de negocio, es entendible que le abriesen la puerta y que no le hiciesen muchas preguntas. Porque allí se presentan todo tipo de personas de la sociedad que generalmente fingen ser personas serias, ser personas honorables, ser personas rectas. Y por lo tanto es necesario que haya mucha discreción y mucha confidencialidad en ese negocio. Y de esta manera, al igual que cualquier otra persona que vaya a ese lugar, se podría evitar cualquier tipo de sospecha y no llamar mucho la atención. Y de esta manera, los espías pasarían desapercibidos, a pesar de que eran de otro lugar, eran extranjeros, eran israelitas. Por estas razones, es lógico, es razonable, es entendible que estas personas fueran a ese lugar. Además, ese lugar tenía algunas ventajas. Dice la palabra que estaba encima de los muros y desde a esa altura se podía evaluar la ciudad, sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Tenía otras ventajas también, que esos muros estaban colocados al borde de la ciudad y eso le daba una ventaja de que ellos podían huir fácilmente en caso de que fuese necesario. Pero a pesar de todas estas precauciones tomadas, vemos entonces que el rey de Jericó se entera y envía a unos mensajeros acerca de la presencia de estos espías. Y como nos dicen los versículos del 2 al 7, vemos que dice lo siguiente: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Vemos entonces que los mensajeros del rey llegan a revisar el lugar y ella le informa que ciertamente sí, ellos estuvieron allá, pero falsamente le informa que ellos ya se habían ido. Lo cierto era que ella lo había escondido en unos manojos de lino que tenía puesto en el terrado, como nos dice el versículo 6. Y fíjense la habilidad de esta mujer, que como una forma de ella identificarse con la búsqueda, ella les indica el camino por donde deberían ir, de manera que lo busquen, lo encuentren, lo capturen y lo hagan antes del anochecer. Una manera astuta que usó esta mujer para que esos mensajeros abandonen ese lugar, corriéndose el riesgo de que si ellos se daban cuenta de que eran mentiras y encontraban a esos espías en esa casa, ella iba a ser apresada. Pero no solamente apresada, sino que inexorablemente ella iba a ir a la pena de muerte, porque ese proceder era una alta traición contra el rey de Jericó. Resaltamos la agilidad mental de esta mujer. No niega su presencia, porque negarla sería levantar cierta sospecha, porque seguramente que los informes que tenía el rey eran fidedignos. Por tanto, en lugar de negarlo, ella se solidariza con la búsqueda de esos hombres. Y evidentemente también esto nos indica que esta mujer tenía bastante experiencia en este tipo de situaciones. Algunos comentaristas dicen que esos manojos de lino que ella tenía en el terrado lo usaba para alimentar a los caballos de los parroquianos que frecuentaban el lugar mientras ellos estaban en el establecimiento. Otros comentaristas dicen que esos manojos de lino que ella tenía en el terrado lo usaba como escondite
en caso de que algunas esposas fueran a buscar a sus maridos. Vemos también en el versículo 15 que también ella tenía una larga cuerda, y eso nos da pista de que no era el único escape que ella había propiciado, sino que en otras ocasiones ella lo había hecho con algunos hombres cuyas esposas lo habían ido a buscar a ese lugar. Pero este escape era diferente. Este escape estaba siendo dirigido por el mismo Dios, por lo tanto era un escape con un propósito santo. Y vemos aquí una actitud sorprendente. Una mujer acostumbrada a una vida pecaminosa, pero además de eso, una mujer que arrastraba a otros a pecar, denigrando su cuerpo, buscando lo que sea, todo aquello que es material, dinero, riqueza, fortuna. Pero ¿saben algo? Esta mujer hubiese recibido una muy buena recompensa si en lugar de esconder a esos espías, ella lo hubiese entregado. Pero muy por el contrario, esta mujer prefirió dar falsas informaciones a los soldados, corriéndose el riesgo de perderlo todo, de perder su negocio, su estilo de vida, pero más aún de perder su vida. Y esto sencillamente porque esta mujer había creído en lo que ella había oído y prefirió proteger a esos extranjeros, porque prefirió descansar en una enorme fe, y esa fe la puso por obra. Aquí también nos encontramos con un punto que es conveniente que aclaremos, porque aunque la acción de Rahab puso a salvo a esos espías, nosotros no podemos pasar por alto que para ella lograrlo tuvo que recurrir a una actitud pecaminosa, una actitud reprochable, indebida, no aprobada, como es el caso de la mentira. Y algunas personas van a decir, bueno, pero eso fue con muy buenas intenciones. Era para proteger a unos hombres que cumplían a una misión en favor del pueblo de Dios. Dirán, además, la palabra de Dios nos manda a respetar a los gobernantes que pone sobre cada nación. Pero si esa obediencia se contrapone con la obra de Dios, definitivamente que nosotros debemos elegir por la obra de Dios, y esta mujer ha actuado en auxilio del pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos verlo como una mentira, sino como una forma de alcanzar un bien superior. Otros dirán, bueno, debido a la circunstancia, esta actitud, este comportamiento técnicamente no fue una mentira, sino que fue una treta militar, fue una estratagema legítima diseñada para engañar o para burlar al enemigo en tiempos de guerra. Y dice un refrán, aunque no lo compartimos, que en el amor y en la guerra todo se vale, y esta gente estaban en la antesala de un inminente enfrentamiento. Ciertamente, son interpretaciones que nos colocan en una encrucijada, nos colocan en una posición difícil. Siendo honesto, todas esas justificaciones parecen razonables, parecen válidas. No nos sorprendamos si encontramos también algunos creyentes verdaderos que estén muy bien intencionados, que también validen el proceder de esta mujer. Sin embargo, ante situaciones de la vida diaria en que no estamos muy seguros cómo debemos proceder, el Señor Dios nos manda a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Por tanto, debemos preguntarnos, entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras en relación a la mentira? ¿Es justificada la mentira en ciertas ocasiones? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En los libros de Números, capítulo 23, versículo 19, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, y en otros pasajes más, nos dice que Dios no miente y que Dios no puede mentir. Por lo tanto, Él no puede autorizar, Él no puede justificar ninguna mentira.
Dice Salmos capítulo 5, versículo 6, que Dios destruirá a todos aquellos que hablan mentira. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó? Ellos mintieron. Dios le quitó la vida sencillamente porque mintieron. Pero además en las Escrituras encontramos una historia muy emblemática que nos arroja mucha luz acerca de cuál debe ser el comportamiento de aquellos que son verdaderos creyentes. Es una historia de 3 hombres. Una historia en la cual nos muestra que estos hombres se encuentran en un dilema entre mentir y no sufrir la consecuencia, o decir la verdad y esperar en Dios lo que haya de venir. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se corrieron un enorme riesgo. Ellos podrían haberse librado del castigo que iba a venir sobre ellos simplemente si ellos hubiesen mentido. Ellos pudieron haber sostenido de manera convincente que ellos lo hacían con el propósito de alcanzar un bien mayor. Sin embargo, ellos prefirieron confiar en el Dios de la verdad. Porque si recurrían a la mentira, entonces estarían dudando de Dios, estarían dudando de su poder y estarían echando por tierra su fe. Ellos dijeron la verdad y por esa verdad, lejos de ser atrapados de la fuente, Dios los salvó del horno de fuego. Y esa salvación fue una enorme, hermosa y significativa oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Y así como Dios los salvó a ellos, sin duda alguna, también pudo haber salvado la familia de Rahab, a Rahab misma, a los espías, sin necesidad de que hubiese una mentira de por medio. Nunca jamás Dios va a aprobar que nosotros trabajemos para alcanzar su propósito si para alcanzarlo recurrimos a la mentira. Por tanto, aunque el propósito era en favor de la obra de Dios, si ella no lo hacía, Dios iba a proveer otra manera para que esos objetivos fuesen alcanzados. Es necio pensar que esa mentira fue necesaria para alcanzar los propósitos de Dios. De ninguna manera queremos justificar la mentira, mucho menos en un creyente. Pero también tenemos que ser realistas. ¿Quién en alguna ocasión no ha dicho una mentirita blanca? Una mentirita que a veces consideramos inofensiva. Pero no importa el color que le pongamos, sea como sea, sigue siendo una mentira. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, en los versículos 1 y 2, vemos que Abraham también en sus inicios, él mintió. Él dijo que Sara era su hermana, cuando en realidad Sara era su mujer, una mentira de la cual posteriormente Abraham tuvo que arrepentirse. Pero debemos en este caso también reconocer que esta mujer fue formada en un ambiente donde la mentira era algo común. Era parte de su vida, era parte de su trabajo. El trabajo de esta mujer, el trabajo que ella ejercía, estaba basado en la mentira. No olvidemos que esta mujer viene de una cultura corrupta, mentirosa, engañosa, donde se le mentía a la sociedad, donde los esposos le mentían a sus esposas, donde el mentir era un estilo de vida, era parte de la profesión, era parte de ese medio ambiente. Pero también debemos reconocer que esta mujer apenas empezaba a conocer al Dios de Israel y no conocía todos los mandatos, todas las enseñanzas que Él había dado. Muy posiblemente no tenía el conocimiento de cuánto Dios aborrecía la mentira y el valor que Él le asignaba a la verdad. Y en ese momento, en la condición en que estaba también, debemos entender que apenas su fe empezaba a crecer. Y aunque ella era temerosa de Dios, ella todavía no estaba suficientemente madura. Ella necesitaba alimentarse con alimentos sólidos, necesitaba crecer, necesitaba desarrollarse, conocer los mandatos de Dios.
Y esto no solamente le sucede o sucedió a ella. No nos sorprendamos si en alguna ocasión nosotros nos encontramos con un nuevo creyente que también en una condición similar actúe de la misma manera con algún tipo de mentira cuando se encuentra en determinadas circunstancias. Incluso nosotros, creyentes más maduros, hay ocasiones que también nosotros mismos nos equivocamos. Sin embargo, esta mujer, a pesar de sus escasos conocimientos de las Escrituras, a pesar de que no conocía completamente los mandamientos de Dios, esta mujer prefirió poner en peligro su negocio, su vida, la de su familia, simplemente porque esta mujer había creído, había ejercido fe y por eso estaba decidida a servir al Dios de Israel. No hay forma de entender el proceder de esta mujer. Solamente una fe inquebrantable en un Dios poderoso pudo justificar que esta mujer se involucrara de tal manera, tan decisiva, tan arriesgada, y hoy tener su nombre inscrito junto a otros héroes de la fe. Pero esta mujer no solamente tuvo fe, sino que esta mujer también lo demostró. Y basada en esa fe, ella puso esa fe por obra. Y de esto nos habla el libro de Santiago en el capítulo 2. De ninguna manera justificamos la mentira, pero esta mujer no es elogiada en las Escrituras por su astucia en cuanto a la mentira, sino que lo que se habla de esta mujer en las Escrituras es algo mucho más importante, mucho más trascendente, es su fe y su obra mostrada. Una obra que se tradujo en una obra salvífica, tanto para ella como para su familia. Y aunque seguramente ya no conocía la salvación, no conocía la vida eterna como lo conocemos hoy en día, quizás tampoco la conocía como lo sabían los israelitas de esa época, pero Dios, que todo lo ve, vio en ella un corazón recto, un corazón deseoso de servirle, dispuesto a arriesgarlo todo, demostrando fe ciega, y esa fe le fue contada por justicia y ella halló gracia divina. Después que los mensajeros del rey se van, ella sube al terrado para hablar con los espías. Dice el versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es evidente que a pesar de que esos hombres se encontraban en ese lugar, en ese negocio donde se ofrecían esos tipos de servicios, en ningún momento quisieron aprovecharse de esa circunstancia y utilizar los servicios de Rahab, sino que muy por el contrario. El trato para con esa mujer fue seguramente con mucho respeto, con mucha dignidad. E incluso ellos le dijeron quiénes eran. Y por la reacción de ella podemos ver que ellos le hablaron de su Dios, le hablaron de las cosas que iba a venir para esa ciudad. Vemos que inmediatamente ella le confiesa cuál fue el motivo que le llevó a protegerlo. Y vemos aquí una verdadera confesión de fe en lo que ella había oído. Había temor en ella. Como dice el Salmo 110, 11. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ella reconoce que ese Dios de Israel es un Dios poderoso y es un Dios verdadero. Ella reconoce que eran evidentes sus manifestaciones de poder. Dice en el versículo: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Para los amorreos no era desconocida la historia del pueblo de Israel. Ellos sabían, tal como se lo confesó la misma Rahab, que ese pueblo de Israel habían huido del faraón a través del Mar Rojo y que el ejército de faraón que los perseguía murió ahogado cuando ellos intentaron atravesar el mar. Sabía que era Dios quien le había dado la victoria sobre los reyes Sehón y Og, dos reyes amorreos temibles, casi imposibles de derrotar. Los amorreos sí sabían lo que Dios había hecho en favor de este pueblo y sabían también que ese pueblo de Israel anduvo errante por el desierto todo ese tiempo y en ningún momento Dios los había abandonado. Pero a pesar de que esos amorreos reconocían que Israel, el pueblo de Israel, tenía un Dios poderoso, y aunque ellos se sentían temerosos de lo que le podía suceder, los residentes de Jericó estaban demasiado confiados en su capacidad militar, confiados en su ciudad amurallada, y tranquilamente ellos podían decir: pero ¿cómo es posible que un pueblo errante, con un ejército errante, venga y nos pueda destruir? El hombre que confía en sus capacidades personales, que confía en las murallas de sus posesiones personales, saben muchas veces que Dios está ahí. Tienen cierto temor de Él. Incluso escuchan a los mensajeros que llevan la palabra de Dios, pero esas personas no están dispuestas a ejercer una verdadera fe porque ellos piensan que el castigo de Dios no le va a alcanzar. Y eso sucede con la mayoría del hombre de hoy. Reconocen al Dios de Israel. Saben que ese Dios es infinitamente poderoso, que protege a todo aquel que es de Él. Sin embargo, se sienten confiados en su sabiduría, en su capacidad para lidiar con las cosas de este mundo. Viven en una supuesta tranquilidad en la muralla de su incredulidad. No cabe en su cabeza de modo alguno tener que abandonar las cosas de este mundo. Sin embargo, a pesar de la forma de pensar de todos esos habitantes, Rahab piensa diferente. No piensa como ellos, y por eso le dice en versículo 11: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. A pesar de lo equivocado que estaba este pueblo amorreo, esta mujer sí había comprendido que las destrezas, que no eran las destrezas militares, ni tampoco un poderoso ejército militar que pudiera tener Israel, lo que le había dado la victoria sobre los reyes amorreos, Sehón y Og, sino que era el poder de Dios que había triunfado. Había comprendido que el Dios de Israel es un Dios verdadero, que ejercía autoridad sobre todo aquel que en Él quiere. Eso se llama tener fe. Eso se llama tener fe. Fe en su palabra, fe en su obra. Es indiscutible que todas estas condiciones en favor de estos espías no fueron por casualidad, tampoco fueron por la habilidad estratégica de Josué, tampoco fueron por las astucias de esos espías. Esas condiciones favorables para alcanzar esos propósitos se debían a la suprema providencia que Dios le había suministrado, incluyendo a Rahab, incluyendo a esa ramera que estuvo dispuesta a ayudarlo después de oír y creer que el castigo de Dios iba a venir sobre ese pueblo. Pero ciertamente que reconocer estos atributos de Dios era un paso significativo de parte de esta mujer. Porque reconocerle su grandeza, reconocerle su poder, es el primer paso que todo hombre debe de dar si quiere acercarse a Él. Pero a pesar de esa ser una condición ineludible, imprescindible, una condición sine qua non, eso no es suficiente. Es necesario, es imprescindible que nosotros también confiemos en Él. Y haciendo ese reconocimiento, inmediatamente Rahab clama por su vida, clama por la vida de toda su familia, porque ella reconocía que todos ellos necesitaban de la misericordia de Dios para seguir viviendo. Ella estaba completamente segura
Ella tenía la plena certeza que la destrucción de ese pueblo iba a suceder. Pero también ella tenía la esperanza, tenía la convicción, gracias hermano, de que el resto de su vida estaba garantizada. Que su vida estaba en buenas manos, que su vida no la iba a perder. Y eso se llama fe. La fe de esta mujer es tan grande que en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, ella aparece nombrada como una heroína de la fe. Aparece junto a hombres como Abraham, como Noé, como Moisés, como Enoc y como muchos grandes hombres que han sido ejemplo de vida debido a su fe y de la obra que han hecho. Pero también vemos que esta mujer no solamente pidió misericordia por ella, sino que también pidió misericordia por su familia. Versículo 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 3:16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque a través del mensaje de salvación de un hijo de Dios, todos los demás en esa casa pueden alcanzar redención si se acercan a Él con arrepentimiento y con fe. Rahab fue una mujer privilegiada, porque actuando por fe, ya ella tiene un lugar de eminencia en las Escrituras, de la misma manera que nosotros tenemos un lugar en los reinos de los cielos. Una persona empezó su vida siendo una ramera. Dios le abre la puerta de los cielos porque Él está dispuesto a salvar aún al más vil de los pecadores. Si es que esa persona está dispuesta a arrepentirse, a dejar atrás toda esa vida vieja y unirse al pueblo de Dios para que su reino se siga expandiendo en este mundo. Busquemos en capítulo 6 de este libro de Josué y veamos los versículos del 21 al 25. Capítulo 6, versículo 21 dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en él tesoro de la casa de Jehová de plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Luego de haber Rahab salvado a estos, haber sido salvada de la muerte, esa mujer no siguió siendo la misma. No pudo haber seguido siendo la misma. Su vida fue transformada debido a su fe. Y aunque en las Escrituras no nos dice nada acerca de ese periodo, podemos entender claramente que su vida cambió. Y una evidencia palpable la encontramos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Salmón, un príncipe de Judá, se casa con ella. Y tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamó Boz. Ese Boz fue posteriormente quien se casó con Ruth. Y ese Boz fue el bisabuelo del rey David.
Y de ahí la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si Rahab no hubiese actuado como ella actuó, con esa fe decidida, y hubiese sido eliminada por los israelitas, seguramente Dios iba a poner otra mujer en la genealogía de Jesús. Pero en esta historia vemos que Dios no hace acepción de personas cuando esas personas creen en Él, cuando obran en su favor. Una mujer que tenía una mala vida, pero que por su proceder, esa mujer tuvo el privilegio de ser contada entre los ascendentes de nuestro Señor Jesucristo. Pero más importante aún, esa mujer hoy puede gozar de vida eterna. Dios reconoció su fe, Dios aceptó su servicio, y por eso en las Escrituras nos las muestran como un ejemplo de valentía. Una heroína de la fe, como dijimos en Hebreos capítulo 11, y por cuya obra esta mujer fue justificada, como nos dice Santiago capítulo 2, versículo 25. Y sobre ese tema hablaríamos en otra ocasión, si Dios lo permite. Nosotros, al igual que Rahab, fuimos sacados del lodo. Sin embargo, Dios nos dio fe, puso fe en nosotros, y solamente Dios espera que esa fe la pongamos por obra. Vamos a orar. Padre, como tú dices en tu santa palabra, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra siempre cumple su propósito, siempre llena su cometido, y lo sabemos, Padre, porque estamos convencidos, porque así tú lo has demostrado en nuestras vidas. Renuévanos, Señor. Renueva cada uno de nosotros. Llena nuestros corazones del amor por los demás, de agradarte a ti en todo momento. Padre, anhelamos tu pronta venida. Pero mientras llegue ese precioso momento, queremos que nos encuentre despierto, nos encuentre alerta, con la lámpara encendida, llena del aceite de tu Santo Espíritu, que nos encuentre dedicado a ti. Gracias, Padre, te damos una vez más por esta noche. Padre, y esta semana que se inicia, te pedimos que, como tú lo haces, nos libre del mal. A cada uno de tus hijos aquí presentes, a cada uno de tus hijos, aunque no están aquí presentes, Señor, despídenos en paz. Bendice a cada persona, Señor, y concédenos el privilegio de que cada cosa que hagamos, Señor, podamos verte a ti y lo hagamos por ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.